Bien, buenas tardes nuevamente con todos. Mi nombre es Angie Jaramillo, soy sectorista del área de servicio al asociado. El día de hoy vamos a tener una mesa de asesoría que es muy interesante para todos nosotros que vamos a estar presentes. Antes de poder iniciar con nuestra mesa de asesoría, me gustaría comentarle a todas las personas presentes que están cordialmente invitados para que nos puedan enviar el banner de su empresa para que pueda figurar en nuestro magazine de Conectados, que es como una revista. Este beneficio se lo estamos brindando a todos nuestros socios de manera gratuita y va a estar visible por un periodo de 5 días. Entonces, cada uno de ustedes puede enviarle el banner de la empresa a su sectorista asignada para que ella pueda apoyarlos en colocar el banner el cual se le está dando este espacio a ustedes, ¿no? Bien, el día de hoy voy a estar compartiendo por el chat, nuevamente les comento un link de registro para que ustedes puedan recibir su certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima por la mesa que vamos a tener, la mesa de asesoría el día de hoy. ¿Sí? El evento hoy va a estar a cargo del doctor Otto Regalado, quien es actualmente quien es doctor de ciencias de gestión. Él cuenta también con lo que es un máster, perdón, en marketing cuantitativo en la Universidad Pierre Mendes de Francia. Y también él cuenta con una alta experiencia internacional como consultor de empresas en marketing y estrategia. Okay. Actualmente es profesor principal en lo que es SAM y profesor visitante en South Champagne Business School y en lo que es el IAE de Nice en Francia. En todo caso, ya para poder voy a dar el inicio a nuestra mesa de asesoría al doctor Otto Regalado. Doctor Otto, buenas tardes. Ya podemos iniciar con el evento. Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias, Angie, por la presentación. Un gusto saludar a todos. Voy a poner mi cronómetro. Suelo cumplir el tiempo que tengo asignado. Voy a compartir mi pantalla e introducir el tema y rápidamente pasar a lo esencial. Ok, un segundo, por favor. Ahora sí. Muy bien. Entonces, en este momento ustedes están viendo mi pantalla. Yo voy a minimizar acá. Listo. Bien, esta tarde vamos a hablar sobre un tema coyuntural, ¿no? La creación de valor en entornos actuales. La situación que estamos viviendo nos da pie a comentar un poco sobre el diagnóstico, el análisis de la situación y luego plantear algunas estrategias, algunas ideas que quienes nos escuchan pueden tomarlas como grandes lineamientos y ver algunos ejemplos que vamos a presentar en algunos sectores. La agenda, vamos a hablar del diagnóstico que todos conocemos y estamos al tanto, ¿no? Porque no hay forma de evitar, ¿no es cierto?, las redes sociales y la viralización de las malas noticias llegan muy rápido, y no solamente estoy hablando del caso de Perú, sino del mundo entero, por el impacto que tiene en nuestra economía, ¿no? El tema de la inflación no solamente es producto de lo que está sucediendo en el país, esto lo vamos a explicar, no tiene orígenes como el COVID, ¿no es cierto?, que no se originó en el país, sino en China y tuvo un impacto a nivel mundial. Para ello vamos a hablar, pues, en efecto, policrisis. Vamos a hablar un poco de algunas herramientas de planeamiento, ¿no? Para quienes las conocen, recordarlas, y para quienes no las conocen. Y después de ese diagnóstico vamos a hablar de algunos modelos de negocio y vamos a, sobre todo, tratar de enfocarnos en las recomendaciones, estrategias de innovación, de adaptación y de diversificación en estos tiempos, ¿no?, un tanto convulsionados. Y al final, algunas conclusiones
y recomendaciones a partir de lo que vayamos a decir en estos 45 minutos, 50 minutos que nos quedan. Muy bien, este es un artículo que acabo de publicar en una revista, ¿no? En la fecha es el día del 26, del día ayer, 26 de enero, ¿no? Y hablo justamente cómo se puede actuar en el sector servicios según una policrisis, ¿no? ¿Cómo definimos una policrisis? Y esto inspira esta verdaderamente esta mesa de asesoría, este tema, ¿no? Recientemente, ¿no? En el evento de Davos se habló, ¿no? De que el mundo está pasando por múltiples crisis, ¿no? Comenzamos con la crisis sanitaria, producto del COVID, ¿no? Que en el país todavía no se va, si bien en el mundo entero hay una menor cantidad de contagios, ¿no? Todavía en el país hay mayor precaución porque sabemos muy bien que la infraestructura de salud no tendría, ¿no es cierto?, capacidad para atender nuevamente una ola de contagios. Enseguida, el mundo entero se preocupa por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y el calentamiento global, ¿verdad? Hay mucha gente que decidió no más subir un avión por justamente contribuir, ¿no? A este cuidado del medio ambiente. Y como ustedes saben, los objetivos desarrollo sostenible, ¿no? Brindado por la ONU y estos organismos que buscan cuidar, evidentemente, la sostenibilidad del planeta, ¿no? Se trazaron objetivos al año 2030, ¿no? Estamos en el 2023 y yo lo que veo es que en nuestro caso como país estamos cada vez más lejos de cumplir. Y eso que son objetivos en los cuales nos hemos comprometido, ¿no? Si bien recuerdo, 175 países, ¿ok? Aparte de esta crisis sanitaria, esta crisis mm, medioambiental, estamos frente a una crisis geopolítica, ¿no es cierto? Y que se está agravando, y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? ¿No? La invasión de Rusia a Ucrania, y que recientemente en estos días ya los países de la OTAN, Alemania sobre todo, ha autorizado enviar 14 tanques, estos Leopard, ¿no? Y todos los países de la OTAN, ¿no? Incluido evidentemente Estados Unidos, van a proporcionarles armas de mayor tamaño, ¿no? Porque hasta ahora lo único que le proporcionaban eran drones y probablemente proyectiles pero ahora lo que van a llevar, ¿no es cierto?, son tanques de gran tamaño, ¿verdad? Eh, Ellos dicen para que, ¿no? Pero ya el presidente Putin ha dicho que esto ya no es una colaboración, sino que la OTAN se está metiendo en la guerra, ¿no? ¿Y qué cosa está produciendo? Como ustedes saben, Rusia, pues el embargo que se quiere hacer, ¿no? Cuando un país no puede vender lo que produce y no tiene un mercado interno que pueda comprar, se aleja, ¿no es cierto?, de, este, de la comunidad internacional, ¿no? Y lo que producía Rusia, sobre todo petróleo y energía, ¿no es cierto?, gas, ¿no? Hay cierta escasez, porque ya los países no le compran a Rusia. Entonces, al generar cierta escasez, el precio sube. Entonces, la inflación esta que nosotros hemos tenido el año 2022 de 8.46%, en el mundo entero ha sido superior, ¿no? Pasamos a otra crisis, ¿no? Ya, digamos, económica, hablando justamente de inflación, ¿no? El consumidor peruano tiene menor poder adquisitivo y ya no tiene la liquidez que tenía el año pasado con la liberación del sector formal, siempre, con la liberación del CTS o el retiro de la AFP, ¿no? Entonces, si no tenemos esta liquidez, ¿no? Y con las revueltas que están sucediendo en estos momentos, entramos pues en una crisis social, en una crisis política en el país, donde este año va a ser un año electoral, ¿no? Y al ser un año electoral es un gobierno transitorio, ¿no? Entonces no va a haber pues un planeamiento a largo plazo como se quisiera, sino vamos a
estar en automático para empezar el primer trimestre del año tratando de resolver esta crisis y se pierde mucho, por ejemplo, en el sector turismo, donde ya se ve claramente una cancelación del 100% de las reservas del trimestre, afectando incluso la campaña, poniendo en riesgo la campaña de Semana Santa y de las vacaciones largas del hemisferio norte, ¿no? En julio y agosto, ¿verdad? Entonces, esto es muy grave para todos los sectores y en particular para algunos, como acabo de mencionar, el turismo, que de hecho es un servicio. Entonces, para hacer este tipo de análisis hay una metodología, ¿no? Y aquí sale mi lado académico para recomendarles, ¿no? Que ustedes siempre tengan en consideración esta teoría como marco conceptual en el análisis que vayan a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza un diagnóstico? No me voy a quedar mucho tiempo aquí porque no me da el tiempo de la sesión, pero esto es un concepto o son conceptos, ¿no? Que ustedes deberían conocer. Todos conocemos el análisis FODA, ¿no? Lo utilizamos siempre en planeamiento. No es otra cosa que hacer un análisis para determinar qué oportunidades y qué amenazas, ¿no? Estos son variables que no controlamos nosotros, como lo que está sucediendo ahora mismo y está impactando en los negocios, ¿no? Los negocios que están cerrando, que no pueden abrir porque hay revueltas, ¿no? Y que además al interior del país los obligan a cerrar. Entonces, si yo no vendo, ¿no? No tengo ingresos. ¿Cómo voy a pagar el alquiler de la tienda, de mi negocio? ¿Cómo voy a pagar la planilla a fin de mes? Que la próxima semana hay que pagar planillas, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar a los proveedores? ¿Cómo voy a pagar la mercadería, la materia prima que he comprado? ¿Verdad? ¿Cómo voy a pagar los impuestos si no he vendido? ¿No? Y no es de este mes, porque ya vine retrasado, ¿no? Ya tengo préstamos en Reactiva Perú, FAE MIPES, ¿no? FAE Turismo, en fin, y tengo un periodo de gracia, ¿y qué va a pasar? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a hacer para retornar, ¿no es cierto?, ese préstamo cuando comience a operar. Entonces, eso no es controlable. Entonces, y las fortalezas y debilidades sí más bien son controlables y tiene que ver con mi capacidad, ¿no es cierto?, de gestión, ¿no? Con la experiencia que yo pueda tener, el personal motivado, pero si no le pago el salario, ¿no? ¿Cómo voy a estar motivado? ¿No? Los índices de informalidad que hay en el país, el 80%, ¿no es cierto?, de los trabajadores trabajan en condiciones de informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con la justa reciben una remuneración básica y no tienen seguro, no tienen CTS, no tienen AFP, no tienen pensiones, ¿verdad? Entonces, ¿cuán motivados podrían estar? Entonces, esa podría ser una debilidad. Y el poco uso de la tecnología, ¿no? Cuando tenemos un consumidor, un sector, ¿no es cierto?, un segmento de mercado, y sobre todo las nuevas generaciones que son nativas digitales, ¿no?, que son altamente, o sea, usuarios de tecnología, hay que adaptar nuestros negocios a ello. Y así como el FODA, ¿no? Hay otra herramienta de análisis que fue utilizada también en su momento, ¿no? En la Guerra Fría, por la Armada norteamericana, que es el BUCA, el mundo BUCA, ¿no? Y recientemente se habla, ¿no? Se ha pasado del mundo BUCA a un mundo BANI, ¿no? Que voy a explicar conceptualmente, no me voy a quedar mucho tiempo porque no nos da el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es cómo funciona esta herramienta, ¿no? Eh, para planificar aquello que está viniendo, ¿no? Yo tengo que tomar algunas medidas preventivas, porque siempre es como en la salud, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo mantenerme saludable? Yo tengo que hacer un diagnóstico. Entonces, anualmente me tengo que hacer un chequeo, ¿no es cierto?, de sangre, ¿no? Un escáner ahí que me permita más o menos saber cómo están los indicadores y yo tomar medidas, ¿no?, preventivas. Cuánto sé de la situación, ¿no? Cuánto conozco de la situación y cuánto puedo predecir, ¿no es cierto?, de estas acciones que sabemos. Entonces, el conocimiento y la predictibilidad son claves para adaptarse a un entorno BUCA, decía la Armada Americana. Y entonces, BUCA no es otra cosa que un acrónimo de volátil, incierto, ¿no? En inglés es uncertain. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, ¿no? No sabemos, ¿no? Una posibilidad de que ocurra algo, pero no sabemos qué puede ocurrir. Complejo, ¿no? Y ambiguo. Pero
Si estamos frente a un entorno VUCA, ¿no? Bob Johansen, que es un autor, decía, pues, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar la solución VUCA Prime. Entonces, si el mundo es volátil, yo lo que tengo que tener claramente es la visión, con V, ¿no? La visión, conocer claramente cuál es la visión, y puedo equivocarme en el camino, puedo hacer pausas en el camino, pero si yo tengo la visión bien clara, yo sabré cuál es el objetivo, dónde me tengo que dirigir. Entonces, en el tiempo puedo recuperar el camino, ¿no? Él recomienda definir bien la visión y no salir de. Cuando hablamos de un mundo incierto, ¿no? Lo que hay que hacer es detenerse y analizar las variables en juego. ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, los diversos actores, ¿no? Y cómo van a actuar ellos, ¿no? ¿Cuál es el interés, el poder que tienen, ¿no? Esto es lo que es un buen análisis lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Quiénes están detrás de esta marcha? Porque aquí no es una marcha al azar, ¿no es cierto? Que la gente agarró su mochila y dijeron, ya nos vamos a Lima. Hay alguien que ha organizado todo esto y que los organiza y que los concentra y les marca las rutas. Porque si fuera una iniciativa individual, no estarían tan organizadas, ¿cierto? El tema de complejidad, ¿cómo lo puedo solucionar? Pues con claridad, tomar decisiones claras, basadas en información. Y estamos en un mundo en que la tecnología, ¿no es cierto?, nos permite tomar decisiones con la data interna que podamos tener dentro de las empresas, porque ahora sí registramos todo, ¿no? Y con la data que tenemos en las redes sociales o en las diversas bases de datos a las cuales consultamos, ¿no? Es un mundo, una época en la que tomamos decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces hay que tener mayor conocimiento de ello. Y ambiguo, y aquí me voy a demorar, y voy a hablar muchísimo, es de agilidad, ¿ok? Agilidad para adaptarse, agilidad para tomar una decisión. O sea, antes, para tomar una decisión, hacíamos un estudio de mercado, que este estudio de mercado nos podía demorar un mes y medio, 2 meses y más. No tenemos esa chance, ¿no? Tenemos que actuar, tenemos que tomar la decisión, muchas veces basados en la información que tenemos, ¿no? Ya del negocio. Y así como hemos hablado de VUCA, ¿no? Aquí algunas indicaciones adicionales, ¿no? Y tiene que ver con lo que yo acabo de señalar, ¿no? Establecer límites, voluntad para problemas difíciles con la visión, ¿no? Comunicación regular, reflejar el comportamiento, algunas acciones que se deben hacer. Para el tema del entendimiento, tener una gran flexibilidad sobre los detalles de la elección para poder llegar al objetivo planteado, ¿no? Es lo que decíamos hace un momento. Y en el caso de claridad, bueno, admitir la falta de información o conocimiento sobre una determinada situación y, evidentemente, invertir, levantar esa información para la toma de decisiones. Y si la tengo, enhorabuena. Y en el caso de flexibilidad, decía yo, sí, puede ser flexible, comunicador, relacionarse con todos para resolver las situaciones difíciles y utilizar metodologías ágiles, ¿no? Estas reuniones ágiles que podemos tener en un directorio, ¿no es cierto? Un grupo de trabajadores que conocen sobre el tema y haciendo uso de estas herramientas ágiles, poder tener, tomar decisiones, ¿no? Y replantear lo que no está funcionando. Por ejemplo, ¿no? Ahora mismo está en riesgo, ya dijimos, todas las campañas del sector turismo para Semana Santa. Debo replantear, ¿no es cierto?, qué hacer. Está en riesgo ahora mismo la campaña escolar, ¿no? Estamos ya terminando enero y solo nos queda febrero, porque los colegios empiezan algunos en marzo, ¿no? Y otros en abril. Entonces, lo que pensaba yo vender en enero, no lo he vendido, ¿verdad? A ver, ¿qué plan? Y lo que ¿Estás seguro? Sí. Sí. Ah. si por favor podemos cerrar los micrófonos. Gracias. Tengo la vuelta, es más ordenada. Señorita Amelia, disculpe, por favor, su audio. Ya. Gracias. Entonces, está en riesgo la campaña escolar, está en riesgo la campaña de verano, ¿no es cierto? Si alguien pensaba, porque nos hemos estoqueado, vender ropa para el verano, había que venderla en enero. Tenemos que venderla en febrero. Hemos comprado, hemos mandado a producir,
¿no es cierto? Y el retail, los negocios retail, han importado, ¿no es cierto?, grandes cantidades. ¿Cuál es el flujo, ¿no?, de personas que están asistiendo a estos centros comerciales, a estas tiendas de retail, y cuánto es lo que se esperaba, ¿verdad? Y si ustedes me dicen, todo esto se va a solucionar esta semana, es un poco difícil de creer, porque va a tomar todavía un tiempo hasta que se pacifique y todo regrese a la normalidad, esperando lo que todos queremos, ¿no es cierto? Y sabemos que va a pasar, ¿no? Que es evidentemente un adelanto de elecciones, ¿no? Que no va a ser en el 2026, ya se señaló que puede ser en abril del 2024, probablemente se pueda adelantar unos 2 o 3 meses, pero más no se puede adelantar, ¿no es cierto? Y esto impacta evidentemente en todas estas campañas, ¿no? Muy bien, aquí las cualidades del liderazgo, comunicadores, tenemos que ponernos en los zapatos, ¿no es cierto?, del consumidor, ¿no? Empatía, ser directo y transparente, porque ahora no podemos ocultar nada, ¿ok? Todo se sabe en las redes, todo se comunica. Estamos pasando nosotros, ¿verdad? Entonces, el poder adquisitivo de las personas también disminuye por lo que está viviendo en sus propias empresas o donde trabaja. Ahora, esto no hace más que generar desempleo, ¿no? Y disminución del poder adquisitivo. Y peor aún si estamos endeudados. Y ágiles, ser flexibles, ¿ok? Así como hemos hablado rápidamente del mundo VUCA, vamos a pasar al BAN, ¿no? El mundo VUCA, después de la Guerra Fría, decía yo, en los años 80, se lanza este concepto, porque acuérdense, ¿no? Que la globalización, donde justamente aparece a fines del siglo, en los últimos 20 años, ¿no? China en los años 80 se adhiere a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Un año antes, eh, ya ellos estaban pensando en incursionar, ¿no es cierto?, un poco más en el mundo occidental, ¿no? Recordemos que en Europa también cambia la configuración después de la caída del muro de Berlín. O sea, esto no es hace 50, 60, 70 años, ¿no? Esto es recién, eso ha sucedido hace 40 años, ¿verdad? El mundo está cambiando. Y en el año 2000, China decide también participar, ¿no?, en el comercio internacional, en este proceso de globalización, ¿no? Y de pronto decide dejar de ser la fábrica del mundo y buscar, ¿no es cierto?, vender sus propios productos o hacer alianzas estratégicas, ¿no? Joint ventures, por ejemplo, con marcas reconocidas, ¿no? Una de ellas es Haier, por ejemplo, una marca alemana de electrodomésticos. Otra podría ser Lenovo, otra podría ser la misma Volvo, ¿no? Que son marcas ahora chinas, ¿verdad? Y donde ellos venden sus productos en mercados desarrollados, como podría ser Estados Unidos y Europa, con altos estándares, porque ellos tienen estándares para recibir los productos. Y vienen a países de Sudamérica o del África, ¿no? Países en desarrollo para comprar recursos, para comprar materia prima. El cobre se lo llevan, ¿no es cierto? Y allá lo utilizan en los procesos de transformación, producto terminado, y esto regresa. Entonces, cuando tenemos una configuración distinta en el mundo, hay diferentes actores, ¿no es cierto?, que van tratando cada uno de ganar mercados. A partir del año 2010, 2015, ya hay una, digamos, distribución en el globo de estos países, y China propone, ¿no?, con el proyecto OBOR, hacer una nueva ruta de la seda, ¿no?, para ganar cada vez mercados. Pero claro, esto lo estamos viendo y en este momento está un poco detenido por lo que está pasando, ¿no?, con la OTAN ahora mismo, ¿no?, y Rusia y evidentemente Ucrania. En el año 2020 sucede algo que paraliza el mundo, y no les voy a contar la historia porque todos la hemos vivido. El 16 de marzo se cierra el aeropuerto, nos quedamos todos encerrados en casa, ¿no? No podemos salir y conocemos toda la historia. ¿Qué pasa cuando no tengo clientes? No puedo vender. ¿Y qué pasa cuando no puedo vender? No tengo cómo pagar planillas, cómo pagar a mis proveedores, ¿no es cierto?, cómo continuar la operatividad. Entonces, muchas empresas, y esto lo vamos a explicar luego, tuvieron que adaptar
¿no es cierto?, su modelo de negocio, y algunas se han quedado en él, ¿ah? No han necesariamente regresado, ¿no? Vamos a hablar de ello. Entonces, ¿qué cosa es el acrónico BANI? Estamos en un entorno frágil, ¿no? Ansioso, hay una ansiedad no lineal, ¿no? Porque ya es más disperso y es incomprensible, ¿no? Entonces, en un mundo BANI, ¿no? Por sus siglas en inglés, brittle, ¿no? Que significa frágil, ¿no? Los sistemas actuales son susceptibles a colapsar en cualquier momento, ya lo vimos, ¿no? Y pareciera que estuviéramos viendo la película de nuevo, ¿no? Desaparecieron los clientes. Las personas que tenían fruta que vender, ¿no? Y que habían comprado el domingo para vender el lunes, ¿sí? O que se habían levantado temprano para hacer sus compras, qué sé yo, y de pronto el día 16 no podíamos salir, ¿no? ¿Qué pasó con la fruta? ¿Verdad? No es un producto que se pueda quedar porque es perecible, ¿no? Quien tenía productos no perecibles todavía tenía la posibilidad de vender estos productos, pero quien no los tenía lo perdió todo, ¿no? Como hemos visto imágenes de la fábrica de Gloria, lamentablemente botando la leche, ¿no? Que tanto le sirve a los niños que tienen bajos índices de nutrición, ¿no es cierto? Y anemia. Bien, un mundo interconectado, ¿no? Lo que pasa en un lugar pasa e impacta en el resto del mundo, y lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Con esta corriente en Sudamérica, ¿no? Y los países como en el Perú, ¿no? Por lo que hemos visto ya, ¿no? Y ya hay consecuencias, ¿no? Ya hay consecuencias como hemos visto en las noticias. Un mundo ansioso, ¿no? Más incertidumbre actual, ¿no? Más ansiedad, un sentido de urgencia, las tecnologías insuficientes para tomar decisiones, por ejemplo, y se toman malas decisiones, ¿no? Justamente porque no sabemos qué hacer a partir de lo que yo estoy comentando. No lineal, sin un único sentido, vamos por todos lados, ¿no? Tratamos de desarrollar un producto, si no funciona intentamos con otro, tratamos de ir y ofrecer más servicios, disminuimos el precio, hacemos campañas, promociones en momentos inadecuados, ¿no? Una promoción se debe hacer en un valle, no en un pico, ¿no? Y una promoción debe ser temporal, y una promoción tiene que tener un objetivo, como por ejemplo desestoquearme, ¿no? De mis productos de la temporada pasada, ¿verdad? No puedo hacer promociones en picos, no puedo hacer promociones, ¿no es cierto?, cuando es el mejor momento para tener mayores ingresos. Entonces, estas decisiones pueden tener, pequeñas decisiones pueden tener efectos grandes, ¿no? Es incomprensible, es difícil encontrar respuestas a la mayoría de eventos, no tenemos un control sobre todo lo que está pasando, ¿verdad? Si bien una gran brecha que la conocemos, todos, ¿no? Había una gran despreocupación del Estado por llegar, ¿no es cierto?, al interior del país, pero también es cierto que ellos tienen gobernadores regionales, ¿no?, que no han sabido encaminar, porque ellos tienen un canon que no lo han sabido aprovechar, y muchos de ellos, lamentablemente, ¿no es cierto?, tienen procesos en la vía judicial, ¿no? Entonces, se ha juntado, digamos, una necesidad, corrupción, ¿no es cierto?, y esa falta de interconexión en algún momento tenía que llegar a este punto. Entonces, nos encontramos, pues, ¿no?, frente a una solución BANI, que hay que tener capacidad de anticipación, competencias técnicas, resiliencia para levantarse, ¿no?, y una cultura de colaboración. Yo creo que esto se vivió mucho en la época de la pandemia, ¿no? Evitar estados de ánimo o climas de alta ansiedad para no tener parálisis organizativa. O sea, si tenemos una visión clara, tenemos que ir. Vamos a demorar un poco más, ¿no?, mientras nos recuperamos. Pero hay que estar atentos, como lo voy a decir más adelante, a algunas iniciativas que el gobierno pueda tener, como Compunche Perú, por ejemplo, ¿no?, que tiene 3 ejes, a ver en cuál de ellos nos podemos, ¿no es cierto?, de cuál de ellos nos podemos solicitar. Si la situación no es lineal, se debe buscar un contexto y tener flexibilidad adaptativa. No me voy a cansar de repetir, ¿no es cierto?, que tenemos que adaptarnos, ¿no?, a la realidad,
¿no? Y esto lo veíamos y lo hemos visto en el mercado, ¿no? Cuando uno va a un supermercado, por ejemplo, que está dirigido en un distrito donde la población tiene mayor poder adquisitivo, vamos a encontrar productos que se venden en packs, ¿no es cierto? En un six-pack, por ejemplo. Sin embargo, si vamos a ese mismo supermercado que está ubicado en un distrito donde la gente tiene menor poder adquisitivo, no vamos a encontrar ese producto en packs, ¿no es cierto? Vamos a encontrar productos que se vendan individualmente, ¿no? Por unidad, ¿no? Y en algunos casos vamos a encontrar los dos, productos que se vendan por unidad y productos que se vendan con un mejor precio en packs, ¿no? Y si la situación es incomprensible, se tomará una decisión antes de explorar todo y no esperar, ¿no es cierto? También tenemos que actuar rápidamente, porque si nosotros no actuamos, nuestro competidor va a actuar. Y cada minuto que nosotros demoramos es el competidor que está avanzando. Y ahora hay negocios que ya no tienen competidores locales, hay negocios que tienen competidores globales, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno podría, imaginemos que estamos en la ciudad de Puno, ¿no? Y yo voy a una consulta médica, pero también si quisiera puedo tomar una teleconsulta con un especialista en Arequipa o en Lima. O mejor, ¿no es cierto? Podría yo pensar que algún especialista en España me puede atender o en Estados Unidos a través de la teleconsulta. En educación pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo podría tomar un curso en mi ciudad, pero ahora virtualmente la puedo tomar en otra escuela, ya sea del país o de otra institución fuera del país. Y en entretenimiento también, ¿no es cierto? Yo podía ver la televisión local, los programas locales, pero ahora con el cable y más aún con el streaming, puedo ver absolutamente todos los programas que yo quisiera, ¿cierto? Y de hecho, a partir de eso nacen pues otras técnicas de ventas. Es una recomendación que desde ya les puedo decir, ¿no? Todo lo que es el live shopping, ¿no es cierto? Esta modalidad de vender, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En Facebook, ¿no? Una venta en vivo, ¿no? Haciendo una demostración del producto. ¿Dónde llegamos? Ya no llegamos a nuestra comunidad local, podemos llegar a todo el territorio. Evidentemente tenemos que saber utilizar nuestras redes sociales y en eso la Cámara de Comercio es muy buena porque los está capacitando y capacitando, ¿no? Yo recomiendo, ¿no? Que se formen en esta nueva técnica que nació en China a propósito, ¿no? Pero que cada vez se utiliza más, ¿no? Todo lo que es live shopping, ¿no? Bien, finalmente, para terminar con el diagnóstico y que no me gane el tiempo, el 2023 es un año de cisne negro. Este es un artículo, ahí está el link, que lo tengo posteado en un diario de circulación enfocado en negocios, ¿no? El diario Gestión, ¿no? Y hablo de poco del concepto de cisne negro y lo que está sucediendo aplicado al turismo peruano. ¿Por qué al turismo? Porque de plano se cancelaron el 100% de las reservas, porque de plano se cerró el único destino turístico que atrae, ¿no es cierto?, a turistas del extranjero por sí solo, ¿no? Porque los otros vienen para hacer varias cosas, pero este es un destino que atrae por sí solo. Entonces, al cerrarse este destino, ¿de qué está viviendo en este momento las familias? ¿Cómo hacen para comer aquellas personas que vendían todos los días a los turistas que estaban ahí? Entonces, pónganse, hablando de empatía, pónganse los zapatos de los comerciantes, de los artesanos. Y los artesanos que hicieron, ¿no es cierto?, que compraron material y tienen deudas y no pueden vender sus productos y se han estoqueado, ¿no? Y ahora, bueno fuera que mañana abra el santuario histórico. Ok, a partir de mañana hacemos. ¿Los turistas van a empezar a venir el día de mañana? No, señores. Van a programar. Y hay 17 países que dijeron, no recomendamos viajar a Perú. Entonces, no van a venir, ¿verdad? Así abran mañana, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es el cisne negro? Es un concepto desarrollado por Nassim Nicolás Taleb en el año 2007 y hace referencia a un evento inusual, un evento raro, ¿no? Es raro encontrar un cisne negro, ¿no es cierto? A esa
a esa analogía, ¿no? Lo encontró por la zona de Oceanía, ¿no? Que genera un impacto extremo, lo que estamos viviendo, ¿no? Y podemos tener una predictividad retrospectiva, ¿no es cierto? O sea, podemos predecir lo que está sucediendo en base a hechos anteriores que han sucedido. Estamos volviendo a vivir la misma película que vivimos el 16 de marzo, ¿ok? La diferencia es que ahora tenemos un poco de conocimiento, un poco de experiencia. Ya sabemos cómo actuar, o ya deberíamos saber cómo actuar, ¿no? La razón es otra, pero finalmente no tenemos clientes y los clientes han perdido el poder adquisitivo. Y recuperarnos, antes cuando teníamos una buena situación financiera, caer en un valle era un poco complicado, problemas de liquidez. Ahora estamos en un problema complicado, ya teníamos problemas de liquidez. Quebramos, ¿no? Muy bien, no voy a repetir algo que ustedes conocen. ¿Cuál es el origen de este cisne negro? Estamos viviendo una crisis política. Estamos viviendo una crisis sanitaria. Este símbolo lo hemos visto durante los últimos, ¿qué? 2 años, ¿no? No lo conocemos de memoria. Casi 3, ¿cierto? Todo el 2020, 2021, 2022, casi 3 años. Pero a eso recuerden el inicio de la temporada de verano en Perú. Una gripe aviar, ¿no? Aves muertas en todo el litoral, ¿no es cierto? O sea, más complejo todavía. Una crisis económica, ya decía yo, tenemos menor liquidez, producto, ¿por qué? Porque en la economía formal había un consumidor que retiró las 4 UITs, ¿no es cierto? Tenía 18.400 soles de liquidez para gastarlos en ese momento. Un consumidor que dispuso de todas sus CTS, porque se puede retirar hasta diciembre todo el depósito de CTS, ¿no? Una inflación de 8.56 a nivel nacional, una alta incertidumbre, ¿no es cierto? No sabemos, el tipo de cambio se mantiene gracias a los buenos fundamentos económicos y de gestión, pero no podemos seguir creciendo por una balanza comercial positiva, ¿verdad? Porque nos ponemos a pensar cuánto debería crecer el país para reducir los índices de pobreza, ¿no? Arriba de 6, 7%. Estamos muy lejos de esas cifras, ¿no? Vamos a crecer 2, 3% por la balanza comercial, porque producción no hay, ¿verdad? Consumo, el poder adquisitivo es menor. Con estas situaciones, ¿no? Inversión en infraestructura, probablemente todo lo que están destruyendo eh, eh, nuestros compatriotas probablemente van a tener que reconstruir y a haber un gasto público, ¿no es cierto? Pero, bueno, estamos frente a una crisis económica. Si hablamos de la aplicación, el sector turismo, ya lo dijimos, ¿no? Manifestaciones en Lima y el interior del país, daño en la infraestructura y bloqueos de carreteras, cierres o intentos por cierres de los aeropuertos, tomar los aeropuertos, ¿no es cierto? Lamentablemente hay fallecimientos, ¿no? Tanto de la población como de la Policía Nacional, ¿no? Todas las reservas, ¿no es cierto? Y postergación de los viajes. ¿Cuáles son las consecuencias, no? En el circuito sur, he puesto como ejemplo, porque la gran mayoría de turistas van al circuito sur. Pero esto que decíamos al inicio, a veces una unidad en otra. Entonces, esto que está sucediendo, estas consecuencias para nuestros hermanos del sur, ¿no es cierto?, que se están quedando sin trabajo, que no van a poder pagar sus cuentas, que no van a poder estudiar, que no van a poder entretenerse, que no van a poder vender lo que tenían que vender, ¿no? Es una oportunidad para la Amazonía, porque ahora ya no me voy al sur, me puedo ir a la Amazonía, o a una temporada de verano me puedo ir al norte del país, ¿no? Y aparentemente en el norte del país la cosa está mucho más pacificada, ¿no? Hay más acceso, hay que decirlo, ¿no? Ellos tienen acceso marítimo, acceso terrestre, ¿no? Acceso aéreo también, ¿no? La geografía no es tan complicada como es en la sierra, ¿no? Llegar a los pueblos, al interior del país, a las ciudades, es complicado. Chachapoya, siendo
capital de departamento importante, no tiene la conectividad que debería tener. Si recuerdan ustedes, hubieron accidentes, ¿no? Los aviones de Tanks fueron los últimos que aterrizaron ahí. Bueno, si quiero ir a Chachapoyas, tengo que ir por Jaén, por Chiclayo. Es difícil llegar a, a, a Cuela o a Gocta mismo, ¿no? Pero son oportunidades que se generan en otro lugar. Y claro, países como México, ¿no es cierto?, están aprovechando, Cancún o Colombia, ¿no es cierto?, San Andrés, destinos más cercanos, están aprovechando la crisis porque el turista va a seguir viajando, pero ya no va a venir al Perú. Los peruanos mismos ya no vamos a ir al interior por la situación, pero vamos a seguir viajando porque tenemos vacaciones. Estamos en época escolar, nuestros hijos están en el colegio, están de vacaciones del colegio, aquellos que tenemos en edad escolar, y obviamente hay que salir de vacaciones. Pero el destino Perú no es una alternativa. Se borra la lista. Nos vamos a otros destinos que probablemente no ofrezcan mejores condiciones también. Dicho esto, ¿no? Mi recomendación en este diagnóstico, tenemos que desarrollar 3 estrategias. Estrategias de innovación, estrategias de adaptación y estrategias de diversificación. Entonces, nuestros modelos de negocio tienen que replantearse, ¿no? Y hay algunos casos que nosotros conocemos y la verdad nos llena de orgullo también. Se presentó un problema, ¿no? La pandemia generó una oportunidad, evidentemente, para la transformación digital, de eso hemos hablado mucho y escrito mucho también, pero yo quería recordar un caso, ¿no? Porque la verdad es verdaderamente impresionante. Y es que este cierre de escuelas y esta dificultad que tenía toda la población, ¿no? Todos los habitantes, porque en casa de una familia que teniendo poder adquisitivo, si tenía 3 hijos o 2 hijos, papá, mamá trabajando, hijos en el colegio, necesitaban 5 dispositivos para conectarse. Papá y mamá para hacer el trabajo y los hijos para estudiar. Muchas veces en la familia solamente había un dispositivo, ¿no? Y habían casos que en el profesor estaba ahí y el alumno también. Entonces, ¿cómo iba a ser? ¿No? Entonces, ¿qué pasó en Huancavelica? ¿No? El profesor Walter Velázquez desarrolló un robot, ¿no es cierto?, que hablaba español, quechua, y que podía, ¿no?, enseñar a los alumnos de estas zonas alejadas a las cuales no llegaba a las cuales no llegaba la señal, ¿no es cierto? Entonces no podían seguir la currícula, ¿no?, a través del programa que el gobierno implementó, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Kipi es un robot, ¿no?, que ayudó a los niños, ¿no?, que estaban en determinada zona en el Braem, ¿no?, y tiene más de 300 páginas de conocimiento, ¿no? Entonces, lo bueno de apoyarnos en la tecnología para sacar adelante un proyecto. Galletas Nutri-H es otro buen ejemplo, ¿no?, que nosotros hemos visto en las noticias, ¿no? Sabemos todos los índices de anemia, de malnutrición y cuáles son las consecuencias, ¿no? En los niños, ¿no?, que tienen y sufren de anemia. Cuando uno analiza el capital humano, uno analiza el capital humano innato y el capital humano adquirido. El adquirido es la educación, lo que vamos a aprender, pero el innato viene de los genes, lo que heredamos de nuestros padres y la buena o mala alimentación que... En este contexto se crea, ¿no?, las galletas, ¿no?, Nutri-H, y este profesor tiene un gran reconocimiento, ¿no?, Julio Garay, ¿no? Realizó una de sus primeras pruebas en el centro poblado de Patibamba, en el distrito de San Juan Bautista, ¿no? Luego fue el centro poblado de Pachaca, ¿no?, en Ayacucho, en el distrito de Bantaní, en Lima, donde ya se probaron, ¿no?, y los niños después de 45 días de consumo, pues ya elevaron en 3 puntos sus niveles de hemoglobina, ¿no? Y fue reconocido, ¿no?, por History Channel, como bien recordamos. Estas son las galletas saludables, que en su momento las leímos,
¿no? Tienen, además hechas con sangrecita, ¿no es cierto? Que tienen una gran cantidad de hierro, pero además de ello tenían granos de quinoa orgánica, harina de kiwichi y cacao, ¿no? Para complementar la alimentación de los niños, ¿no? Así como hemos visto modelos de innovación, ¿no? Podemos hablar de algunos modelos de negocio de adaptación. Y aquí creo que tenemos muchos ejemplos y seguramente nos podríamos quedar hablando y hablando más de estos ejemplos. Pero yo voy a recordarles algunos de ellos. Ya lo dije en la introducción, las teleconsultas. En el contexto, la gente no podía ir a las clínicas, recuerden ustedes, solamente aceptaban pacientes con COVID, ¿no? Recuerdo que hay una influencer, ¿no? De la farándula, hizo un escándalo en una clínica en Lima porque no la querían atender y sacó sus en vivo, ¿no? Y bueno, en fin, cierro paréntesis. Pero no podíamos ir a las clínicas, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿no? A partir de ello que nace las teleconsultas. Yo estaba entrevistando, ¿no? En un proceso de admisión en ESAN a un médico y le pregunté a un médico pediatra. Era pediatra, no era obstetra. Y yo le preguntaba al médico cómo hacía para atender sus consultas en zonas rurales, ¿no? Entonces, ellos, porque no todos tienen el Zoom, no todos tienen la posibilidad de tener una plataforma, necesitamos un smartphone, necesitamos, ¿no es cierto?, una laptop o un dispositivo como para poder entrar al Zoom, darle clic, o sea, es un poco más complejo, ¿no? Pero me decía, nos adaptamos. Y lo hacían por llamadas telefónicas. Y las consultas las hacía por teléfono o muchas veces por WhatsApp, ¿no? Y muchas veces las plataformas no funcionaban. Entonces, el Poder Ejecutivo emitió varias normas para implementar las teleconsultas. Y es así como, ¿no? El Colegio Médico sacó, ¿no? El observatorio del CMP, perdón, Aló CMP, Salud a un clic, ¿no? El turismo virtual, ¿no es cierto? Ya dijimos que no podemos viajar, que estamos en un mundo complejo ahora mismo, ¿no? Y se presentan eventos cisne negro, ¿no? Que difícilmente se van a solucionar. ¿Cuál es la alternativa? ¿No? La aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Utilizar inteligencia artificial, realidad virtual, Internet de las cosas, ¿no? Ahora mismo podemos hablar del chat GTP, ¿no es cierto?, donde lamentablemente los alumnos van a recurrir a este chat, a la inteligencia artificial para hacer sus tareas, ¿no? Y hay escuelas que se han pronunciado al respecto y que no van a aceptar de ninguna manera, y si detectan, hay fuertes penalidades, ¿no? Entonces, la realidad virtual trae, ¿no es cierto?, oportunidades también, ¿no?, de adaptación para visitar. Entonces, lo que debería hacer en este momento gobierno regional de Cusco, la administración en Machu Picchu, es ofrecer las visitas virtuales de Machu Picchu, ya que no se puede ir. Y cobrando, ¿cierto? Y cobrando para tener ingresos, ¿verdad? Bien, que no me gane el tiempo, tenemos el caso de España, no hay que inventarse nada, ¿no? Hay que revisar un poco lo que está sucediendo en el mundo, y esta se ubica en una zona desprotegida, no cuenta con las comodidades de un museo, ¿no? Entonces, a través de la realidad virtual, permite pues que los usuarios visiten el destino, ¿no? Las videoconferencias por Zoom, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Ya había llegado, ¿no? Ya había llegado, ya nosotros en ESAN desde el 2006 teníamos una unidad de educación a distancia, utilizábamos el Blackboard Collaborate, ¿no? El Skype lo utilizamos para tener teleconferencias, recuerdo, ya había, pero no se había masificado, no se había democratizado el uso del Zoom, ¿no? En ese contexto aparecen, ¿no? Los resultados, ¿no? Se aumentó entre 2.5 y 3 veces el número de empleados que teletrabajan, ¿no? Ese fue el impacto en un estudio que hace la Boston Consulting Group, ¿no? El incremento del tiempo total dedicado a las videoconferencias, ¿no? Se incrementa entre 3 a 5 veces, los trabajos híbridos, ¿no? Estos trabajos remotos, como ahora mismo, ¿no? Estamos haciendo una videoconferencia, ustedes están en lugares en distintos lugares, yo también, ¿no es cierto? Y Angie en otro lugar, ¿no? Y cada vez más los ejecutivos están de acuerdo con ello. Un impacto en la educación, ¿no es cierto?
Aparecen cursos online, pero también cursos semipresenciales. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que un curso online puede matricularse cualquier persona de cualquier lugar en el mundo. Evidentemente, la limitación va a ser siempre el uso horario y el idioma en que se vive, ¿no? Pero si es Latinoamérica hispanohablante, pues de todos los países de Latinoamérica hispanohablante, ¿no? Y los semipresenciales, interesante, porque es mucho en línea, pero por semanas, ¿no?, de concentración. Igual la persona podrá viajar una semana. Dicho esto, ¿no? Tengo un ejemplo en modelos de negocio de diversificación, Platanitos. Y este ejemplo me encanta porque Platanitos nace, ¿no es cierto? Es una marca que nace, la señora Wong, ¿no?, da origen a esta marca vendiendo zapatos, de una marca propia. Y luego vende textiles, ¿no? Pero con la pandemia se dedicó a vender productos de comida, ¿no? Y en la plataforma, porque ella tenía una plataforma, un marketplace, ¿no? Pero ahora, ¿qué cosa tenemos? Tenemos no solamente que vende la marca Platanitos, sino vende más de 500 marcas. O sea, ya se convirtió en un verdadero marketplace, ¿no? Y no solamente eso, vende además los productos de segunda mano tan difundidos, porque ahora que hablamos de cuidar el planeta, lo que tenemos que evitar es eh, la producción, ¿no es cierto? Si hay una ropa que no me queda porque me ganó la talla, ¿no? Pues la puedo vender y habrá alguien que la puede comprar. ¿Qué se hace o qué se hacía antes con esa prenda? Y a veces las prendas son nuevas, o ya no me gusta, o el color pasó de moda, o el modelo. ¿Qué hago con ello? ¿No? Entonces la vendo, porque si no, se pierde, ¿no? Bueno, me gana el tiempo, voy a concluir, ¿no? Y termino mi presentación. En diagnóstico, el mundo está atravesando por una policrisis. Esto se debe principalmente sea al otro lado del mundo, China, Europa, etc. Existe una crisis ambiental que nos está alejando del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Una crisis política y social en el Perú, que no tenemos, digamos, una solución a corto plazo. Creería yo que todo este año va a ser un año difícil, ¿no es cierto? Porque terminada la pacificación va a empezar las campañas electorales, ¿no? Este es un año de transición incierto, ¿no? Perdemos tiempo. Pérdida de poder adquisitivo del consumidor, ¿no es cierto? Y mayor competencia, va a haber mayor informalidad, ¿no es cierto? En fin, menos recursos para el fisco también, ¿ok? Y eventos cisnos negros como hemos señalado. Conclusiones para la propuesta de valor: regresar a lo esencial, dedicarse al core business, a la actividad medular, ¿no es cierto? Sí voy a buscar diferenciarme, pero principalmente por el core, no tratar de incrementar, ¿no es cierto?, servicios complementarios, porque el consumidor no los va a percibir, ¿ok? Tenemos que cuidar los márgenes, atención con el crecimiento marginal. A veces por vender uno más, mi costo de producción se eleva. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con los costos marginales cuando quiero vender más. Es mejor, ¿no es cierto?, concentrarse en la actividad medular y vender los productos que realmente, ¿no es cierto?, ofrecemos y que queremos diferenciarnos. Seguir estrategias de innovación, adaptación, ¿no es cierto?, mucha agilidad para ello, ¿no?, y de diversificación, ¿no? Tratar en el sector turismo, hace rato que yo recomiendo que se diversifiquen los inversionistas, que busquen hacer otras actividades. De hecho, Viajes Pacífico utilizó durante la pandemia toda su flota, digamos, de combis y vans y transporte, toda su flota de transporte para transportar personal, ¿no? Entonces, digamos que ha habido una diversificación. Ya no me dedico solo al turismo, sino me dedico a transportar personal porque tengo las unidades, ¿no? Finalmente, recomendaciones: esta policrisis exige que las empresas sean más ágiles para mantenerse en el mercado y esperar un entorno favorable para su crecimiento y desarrollo. Las empresas deben adaptar su propuesta de valor al entorno, necesidades y capacidad de pago de sus clientes. Un consumidor con menor capacidad de pago, ¿no? Un consumidor más informal, ¿cierto? Vender, pero también revisar los gastos, ¿no? Los costos que tienen para cuidar el margen.
atención con los costos marginales, ¿no? Por una producción de más, por producir más, a veces incurrimos en más costos, lo que disminuye nuestro margen. Seguir estrategias de innovación, adaptación y diversificación, como hemos visto, y hay muchos ejemplos, y estar atentos, hay que decirlo, a las iniciativas del gobierno, ¿no? Compunche Perú es un programa que busca, que tiene 3 ejes, ¿no? Uno de ellos, y es el que nos compete, es la reactivación sectorial, ¿no? Tiene que ver, evidentemente, con el FAE Turismo, el FAE MIPES, el programa Reactiva Perú. Muchísimas gracias por el tiempo. Aquí tienen mis coordenadas, ¿no? Estoy en LinkedIn, este es mi Twitter, me pueden seguir, y mi correo institucional. Dejo de compartir y le doy la palabra a Angie. Muchas gracias, doctor Otto. Muy interesante todo lo que ha explicado el día de hoy. No sé si hay algunos asociados que tengan algunas consultas, algunas dudas. Pueden prender el micro si desean o pueden hacer la consulta a través del chat. Doris Chunga, muy interesante indicado el tema. Quiero aprovechar un momento también en indicar que solamente hay 13 personas que han llenado la encuesta. Son 13 personas por el momento que van a recibir el certificado a nombre de esta mesa de asesoría. Bueno, en todo caso, no sé si hay alguna consulta por ahí para que el doctor Otto los pueda apoyar en absolver la duda. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Vivian Velázquez. No sé, quisiera más que una consulta, de repente una pequeña opinión o apreciación, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos ejemplos que estuvo dando acerca de lo que es, digamos, las capacitaciones actuales o cursos, maestrías de diferentes universidades privadas, principalmente, ¿no? Si bien es cierto, o sea, lo que es el tener acceso al internet y que, digamos, capacitaciones que de repente antes no pensábamos tener, actualmente se tiene. ¿Cómo se ve el tema, digamos, de la parte económica, ¿no? Porque si bien es cierto, este tema de tener acceso a internet y poder tener esas capacitaciones ha democratizado muchas cosas, ¿no? Pero existen centros de estudios de manera general, vamos a decir, ¿no? Institutos, universidades, que aun cuando, digamos, los docentes dictan clases en la virtualidad, y bueno, eso sé por algunas amistades también que de repente ellos reciben el mismo pago que antes recibían o tal vez menos, pero las universidades no han disminuido, ¿no? El tema de los costos, ahí no sé, bueno, yo pienso que la universidad lo ve como una oportunidad para ellos, pensando en ellos, ¿no? Pero, digamos, no sé, o sea, ¿qué apreciación tendría él al respecto, por ejemplo? Por favor, gracias. Ok, gracias, con todo gusto, ¿no? Y agradezco la pregunta. A ver, en cuanto a los gastos en los que podría incurrir una institución educativa, ¿no? Probablemente lo que esté ahorrando es en pagos de energía, ¿no? Probablemente mantenimiento, probablemente pago de agua, seguridad, ¿no? Pero en el resto no ha cambiado absolutamente nada, porque tiene una planilla que está trabajando, están vendiendo los programas, están coordinando los programas, están preparando nuevos programas, y en el caso de los profesores, ¿no? Nuestra tarea es la misma y tal vez más difícil, porque hemos tenido que aprender a dictar de otra manera, hemos tenido que adaptar la metodología, y el tiempo, que es lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros, es el mismo. Lo único que no tenemos es una persona al frente, pero tenemos a muchas personas en nuestra pantalla. Pero el tiempo es exactamente el mismo, la dedicación, la preparación es exactamente la misma, y más todavía. Entonces, no porque sea un curso virtual, no porque sea un curso virtual o utilizando una planilla, se le debería pagar menos al profesor. Ojo, estoy hablando de cursos síncronos, ¿no? Es decir, donde el profesor está presente frente al estudiante, ¿no? No estoy hablando de los cursos asíncronos,
que el profesor graba una vez, ¿no? Y la institución puede repetir la clase las veces que quiera. Eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo que tal vez, ¿no es cierto?, los precios deban ser menores. Sin embargo, si va a ser un curso síncrono, mejor me voy a Google, ¿no? Y tomo los cursos gratuitos de Google. Mejor me voy a LinkedIn y tomo los cursos gratuitos de LinkedIn. Me voy a los cursos de Coursera, me voy a los cursos de todas estas plataformas que ofrecen cursos gratis, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va el tema. Ahora, la verdad de las cosas, cada alumno va a buscar la universidad y el programa que más le convenga. Al contrario, tiene más ventajas, porque si hay una que me cobraba un montón, ¿no es cierto?, y no tenía el prestigio que yo buscaba, ahora sí puedo buscar una mejor universidad con mayor prestigio y seguir mis programas en línea. Porque las universidades que tienen mayor, voy a decir, sí, reconocimiento, porque eso está directamente vinculado a tu empleabilidad a futura, ¿no es cierto? A mí me queda clarísimo, yo tengo 2 hijos adolescentes, ¿no es cierto? Yo les doy la mejor educación que puedo para asegurar su futuro profesional. Y la mejor educación que le puedo dar será en una universidad donde vayan personas que potencialmente van a ser sus colegas o futuros empleadores, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, ese networking es muy importante. La virtualidad permite a alguien que estudiaba en una universidad que no tenía esa red de contactos, poder estudiar en una universidad con un mayor nivel de empleabilidad. Gracias por la pregunta. Bien, muchas gracias. Gracias, señorita Lilian, por su participación. Tenemos una consulta más. A ver, Eiden Soto nos indica, ¿cómo se observa el mercado tecnológico? ¿Se debiese invertir en compra de productos tecnológicos? Muchas gracias por el espacio y conocimiento brindado, también comenta. A ver, cuando hablamos de productos tecnológicos, pues es muy amplio este tema, ¿no? Si hablamos de hardware o hablamos de software, yo, para empezar, podría hacer referencia a los servicios, ¿no? Perdón, haría yo referencia a la penetración de la tecnología en el consumidor. Estamos frente a generaciones nativas digitales. Estamos frente a una mayor oferta. Por ejemplo, yo hablaba del ejemplo de salud, pero podemos hablar del sector financiero, ¿no? En el sector financiero, cada vez utilizamos más nuestros smartphones para hacer nuestras transacciones. Evidentemente, el segmento que está bancarizado, ¿no? Para la SUNAT, hacemos consultas a través, ¿no?, de la página web. Entonces, estamos yéndonos como usuarios a utilizar, cuando queremos viajar, hacemos nuestro check-in en línea, ¿no? Queremos una consulta médica, hacemos nuestra reserva también utilizando las distintas plataformas. Y los pagos, ¿no? Entonces, si ese es el camino, evidentemente cada vez más habrán más usuarios. Evidentemente sí, la respuesta es sí, pero el usuario también necesitará hardware, ¿no es cierto? Y el hardware está compuesto, pues, por, en este caso, los smartphones, las laptops, ¿no? Yo creo que en unos años no vamos a hacer absolutamente nada, la máquina lo va a hacer todo, incluso van a haber robots que van a trabajar por nosotros, de hecho ya los hay, ¿no? Este chat GTP nos puede hacer los trabajos, ¿no? Como sabemos. Entonces, sin duda, voy a hacer una conferencia pronto sobre Smart Cities, ¿no? Y justamente habla de ello, ¿no? Cómo los vecinos pueden tener mayor seguridad en un distrito smart, ¿no? Con cámaras de seguridad, cómo el tráfico se puede controlar, cómo se puede registrar también los rostros, ¿no? Reconocimiento facial, ¿no? Y el distrito, un distrito smart atrae no solamente mejores vecinos, ¿no?, sino atrae inversión, que es lo que buscamos, ¿no? Todos los distritos quieren ser polos de, digamos, clústeres de alguna actividad comercial, por los impuestos, los ingresos por los impuestos que le pueda generar.
sin duda, yo creo que no es el futuro, es el presente, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, gracias señorita Eileen Soto por su participación. Creo que era la última consulta. Tenemos una consulta en el Acá chat. hay una de Mario Sayas. Dice, qué importante es implantar aulas híbridas en en colegios nacionales, el uso de tecnologías. Sabemos que las regiones tienen presupuesto. A ver, es una muy buena pregunta. Yo les puedo comentar lo que he vivido, y lo que estoy viendo, ¿no? Y es que la educación está retornando a la presencialidad, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que los alumnos que en su momento estuvieron recibiendo educación online o educación híbrida, van a regresar a las aulas, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Y aquí es una oportunidad. Aparecen otro tipo de alumnos que prefieren la educación online, ¿no? Entonces estamos hablando de dos segmentos de mercado. Un segmento de mercado tradicional que va a buscar la presencialidad y otro segmento de mercado que va a buscar digamos que va a buscar tener los cursos online. En este caso, yo no recomendaría, ¿no es cierto?, que se implementen aulas híbridas porque es todo más difícil, ¿no? Salvo que uno pueda utilizar esas pantallas con otra finalidad, ¿no? Los televisores para pasar documentales en YouTube o utilizar estos Smart TV con otra finalidad, ¿no? Pero el modelo de educación híbrida como tal, o sea, tener en un mismo aula alumnos presenciales y alumnos online, yo creo que las escuelas no lo están haciendo y van a regresar a la presencialidad, pero sí lo que aparece es una mayor preferencia por los cursos online, ¿no? Entonces estamos hablando de dos productos distintos, presencialidad y online, no de un modelo híbrido. Gracias por la pregunta. Perfecto. Bien, doctor Otto, muchas gracias. Muchas gracias por apoyar las consultas de nuestros asociados. En este caso, quiero agradecerle el tiempo brindado por el evento del día de hoy, que ha sido muy interesante. Esperemos poder contar con su participación a futuro en los próximos eventos que vamos a realizar y también brindarle a los asociados también las gracias por haber participado de nuestro evento. Esto sería todo por el día de hoy. Nuevamente agradezco su participación, doctor, y nos estaríamos encontrando en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Angie. Un gusto para mí estar frente a los asociados y encantado de seguir participando en las mesas de asesoría. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, estimados asociados, en el caso de que puedan desear utilizar el banner de la empresa para que pueda figurar en nuestro magazine de socios, si gustan pueden tomar mis datos para que puedan ustedes enviarme el banner de la consulta que están interesados en poder colocar el banner de su empresa para poder enviarle las medidas. Aquí estoy compartiendo mi correo y mi número de contacto para cualquier consulta, para cualquier duda igual de beneficios. Aquí tienen mi número de contacto fijo. Y bueno, espero encontrarlos en un próximo evento. Agradezco la participación de todos ustedes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.